Es la vía final común de varias patologías que van a la cronicidad y se caracteriza por tres cosas: por distorsión grosera del parénquima hepático, tractos fibrosos y nódulos de regeneración. La etiología es variada porque es una vía final común de varias patologías. Dentro de las más frecuentes están la etiología alcohólica y la viral, como las dos principales. Entonces, ¿qué vemos en la histología? Esta es una coloración tricrómica. En la histología vemos que hay una distorsión del parénquima hepático y una distorsión que es global. No es que la cirrosis afecta a un lóbulo o a un sector, está en todo el hígado. Los nódulos de regeneración, que son estos intentos de hacer nódulos hiperplásicos que de alguna forma intentan compensar el pool de hepatocitos, como para tratar de mantener un poco la función. Y los otros son los tractos fibrosos, que con esta coloración la vemos azul, que son todos estos tractos que compartimentalizan el parénquima. Entonces, toda esta distorsión es lo que causa un daño funcional importante en el hígado. Entonces, repito, distorsión de la arquitectura con nódulos de regeneración y tractos fibrosos. Estos nódulos de regeneración intentan compensar, no obstante, como lo hacen de manera distorsionada, no logran el efecto, digamos, el efecto buscado por el cuerpo, que es compensar el pool de hepatocitos. ¿Por qué? Porque lo importante del parénquima hepático es su arquitectura. Esa distribución bien fina, delicada, que se divide en lobulillos que podemos analizarlos desde el punto de vista de la circulación sanguínea, y decir que es un lobulillo clásico, un lobulillo portal teniendo en cuenta la circulación biliar, o un acino hepático teniendo en cuenta las distintas zonas vulnerables de los hepatocitos. Toda esa arquitectura fina, delicada, hace que el hígado funcione como tal. Recuerden que el 85% del caudal sanguíneo viene por la vena porta, entonces se redistribuye por los sinusoides hepáticos, llega a los espacios porta, ¿no es cierto? Se distribuyen los sinusoides hepáticos y termina en la vena centrolobulillar, que va a ser que van a ser tributarias después de las venas suprahepáticas y van a llegar a la vena cava. Entonces, esa arquitectura fina tiene que estar indemne, tiene que estar prolija, y de eso se encarga el mesénquima, es decir, todo el andamiaje, todo el sostén del hígado está armado por este tejido conectivo que pretende dar el andamio, dar las ramas y los troncos del árbol, y los hepatocitos serían ese follaje, esas hojas. Entonces, si se distorsiona esa arquitectura, ya el hígado no funciona como tal. Entonces, por más que haga estos nódulos de regeneración, digamos, sigue estando distorsionado. Bueno, ¿cómo ocurre esto? Recordemos que tenemos los cordones hepatocitos con los canalículos biliares, tenemos el espacio de Dissé con las células de Ito, el endotelio y las células de Kapcher. Acá tenemos la luz del sinusoide. Entonces, antenoxas crónicas, antenoxas sostenidas en el tiempo, como lo son el alcoholismo, el alcohol y algunos virus, sobre todo el virus de la hepatitis B, C, van a generar en la cronicidad que los macrófagos, digamos, comienza a mediar un mecanismo inflamatorio en el cual intervienen los macrófagos. Los macrófagos van a hacer lo que saben hacer,
van a fabricar factores de necrosis tumoral, interleuquinas 1, otras interleuquinas, y lo que van a generar es a estimular a esas células, que son las células de hito, a estimularlas a que tengan una transformación y se comporten como células estrelladas. Esas células estrelladas comienzan a secretar matriz colágena y la comienzan a depositar en, en el espacio de IC. Entonces, ese espacio de IC va comenzando a colapsar. Tengamos en cuenta que el espacio de IC está alrededor de los sinusoides. Por lo tanto, el depósito de colágeno va a comenzar a cerrar, a ir obliterando esos sinusoides, por irlos colapsando desde esa expansión del espacio de IC. Entonces, el problema es que van a comenzar a ajustar la circulación y va a tener que comenzar a redistribuir el flujo. Y acá es cuando ya hay una distorsión importante que no le permite al flujo sanguíneo, digamos, correr por esos sinusoides que le permiten la intervención del hepatocito y su metabolismo. Entonces, hay un importante caudal sanguíneo que comienza a no pasar vinculado a un hepatocito como lo haría en la normalidad. Entonces, acá por ejemplo vemos, acá tenemos una hepatitis alcohólica, tenemos un parenquima hepático con esteatosis, tenemos cuerpos de Mallory y tenemos neutrófilos. Esos neutrófilos nos indicaban, era una característica de la hepatitis alcohólica. Con el tiempo, fíjense que acá con esta coloración especial, podemos ver cómo se deposita colágeno, que lo vemos en azul. Entonces, ya comienza a distorsionarse el parénquima. Entonces ya comienza a redistribuir el flujo, ya comienza a distorsionarse esa arquitectura. Entonces, digamos, el daño metabólico que puede tener el hígado, por ejemplo, en el alcoholismo, puede generar, digamos, ya sea esteatosis, alguna forma de hepatitis, y la exposición, estas patologías tienen cierta reversibilidad, pero hay una cosa, cuando ya se comienza a depositar fibrosis, la patología tiende a ser irreversible, porque la distorsión se instala. Entonces comienza a haber fibrosis, ya hay distorsión, y ya, por más que la noxa se retire, digamos, no vuelve como estaba antes, porque ya hay distorsión por fibrosis, ya hay distorsión del mesénquima. Entonces, como resultado tenemos estas múltiples nodularidades y consistencia aumentada por la fibrosis. Y acá vemos en la microscopía nódulos de regeneración con los tractos fibrosos conectivos y el infiltrado inflamatorio de fondo. Acá vemos una coloración de hematoxilina y eosina, por eso vemos nódulos de regeneración y el tejido conectivo también lo vemos rosado. Acá vemos otra foto macroscópica donde tiene ese aspecto como que fuera de cera. Lo tocamos y tiene múltiples nodularidades, que son los nódulos de regeneración haciendo relieve y delimitados por esos tractos fibrosos. Acá también vemos una cirrosis más incipiente. Acá tenemos los nódulos de regeneración y los tractos fibrosos que los delimitan con un infiltrado inflamatorio de fondo. También, ¿por qué? Recordemos que es como una reacción inflamatoria crónica que eso de ser extendida en el tiempo termina instalando fibrosis. Acá vemos otra coloración que se llama coloración de reticulina, que lo que hace es tiñe la trama de reticulina, es decir, tiñe una de las tramas, digamos, que forma parte del tejido conectivo. Por lo tanto, acá se dibujan muy bien los nódulos de regeneración y se nota acá el depósito de esa matriz
digamos, conectiva que generan los tractos fibrosos. Acá vemos algo más incipiente, vemos cómo estos nódulos se están comenzando a delimitar por el tejido conectivo. Bien, acá hay otra macroscopía de una cirrosis. En este caso fue por una hemocromatosis y también vemos que hace nódulos de regeneración. En el caso de la hemocromatosis, es un trastorno autosómico recesivo. Hay, digamos, una deficiencia de determinados mediadores, uno que se llama hepcidina, que tiene que ver con la regulación del transporte del hierro. Por lo tanto, se acumula en algunos órganos parenquimatosos. De lo que estoy hablando es de la hemocromatosis primaria. Y una de las características de la hemocromatosis primaria es la cirrosis. Entonces genera esta noxa sostenida por ese defecto genético, genera el depósito de hierro, que lo vemos acá como un pigmento, vemos dorado, que se puede colorar con una coloración especial que se llama azul de Prusia y se tiñe de azul. Y acá vemos que hay unos depósitos en los hepatocitos de importante cantidad de hierro. Bien, entonces, una de las causas metabólicas de cirrosis, además de la cirrosis alcohólica y la cirrosis biliar, es la hemocromatosis. También otro trastorno que cursa con cirrosis es el déficit de alfa-1 antitripsina. Es una enfermedad autosómico recesiva, que es la antitripsina. La antitripsina es una enzima que regula a otras enzimas. Por lo tanto, para silenciar su actividad, tienen que estar ambos alelos mutados. Por eso es una enfermedad autosómico recesiva. Tiene como característica estos globos hialinos que son Pas positivos y desarrollan este hígado una cirrosis. Otro trastorno metabólico es la enfermedad de Wilson, que es un trastorno también autosómico recesivo y que tiene que ver con el metabolismo del cobre. También se acompaña de cirrosis. Genera estos depósitos de cobre que se pueden colorear con una coloración especial que se llama rodamina, o se puede por métodos bioquímicos detectar cuánto cobre hay, y está marcadamente aumentada en la enfermedad de Wilson, generando trastornos a nivel del hígado, a nivel del encéfalo, a nivel del ojo. Pero una de las características que genera es cirrosis. Otro trastorno que causa cirrosis es la cirrosis biliar. Hay una cirrosis biliar que se llama cirrosis biliar secundaria, y es secundaria a la obstrucción de la vía biliar. Entonces, la obstrucción genera con el tiempo una colestasis y genera una noxa continua, crónica, que genera este aumento de la trama conectiva, primero en el espacio dice, y después distorsionando el órgano de manera completa, con nódulos de regeneración y fibrosis. ¿Todo por qué? Por una obstrucción al drenaje del contenido biliar. Eso se llama cirrosis biliar secundaria. Y además hay una cirrosis biliar primaria, que tiene que ver con un fenómeno autoinmune, en el que se genera una reacción inflamatoria crónica con linfocitos, plasmocitos, que afectan a los conductos biliares, distorsionándolos, obliterándolos, generándoles un depósito
digamos, de colágeno y distorsionando, digamos, el drenaje de la bilis. Esto con el tiempo va a generar una distorsión del parénquima con cirrosis, es decir, con distorsión de la arquitectura, tractos conectivos y nódulos de regeneración. Bueno, recordemos que como causa, digamos, como en las causas principales dijimos el alcohol y los virus. Los virus, los tipos B, C y los D, cuando coexistan, ¿no es cierto?, con el B. ¿Por qué? Porque tienen la particularidad de que pueden ir a la cronicidad. Recordemos que estos virus logran burlar el sistema inmune, en algunos casos, y perpetuarse. Entonces, estas son las situaciones en las que queda como una irritación crónica, como un ataque continuo, solapado pero continuo del sistema inmune contra el parénquima hepático. Entonces va a generar, digamos, esta situación crónica cicatrizal. Bueno, la distorsión del hígado entonces va a alterar, digamos, esa redistribución, ese flujo que debe tener digamos, desde la porta, pasando por el hígado, yendo hacia la vena cava. Entonces, una de las cosas que causa la cirrosis es hipertensión portal. La hipertensión portal tiene varios tipos, digamos. Se dice que es de causa hepática, que la cirrosis es la principal, causa posthepática, es decir, una obstrucción en las suprahepáticas o en la circulación más posterior, ya por detrás del hígado, o de causa prehepática, es decir, alguna obstrucción a nivel directamente de la vena porta, ya sea por un trombo o por un tumor extrínseco que comprime la vena porta. Pero, digamos, la cirrosis es la causa principal de hipertensión portal de causa hepática. Entonces, como hay una distorsión del parénquima, va a provocar que el flujo no drene de manera correcta. Entonces va a comenzar a aumentar la presión a nivel del lecho portal. Entonces, eso va a comenzar a generar una redistribución del flujo portal. Una de las cosas es que tiene esplenomegalia. ¿Por qué? Porque recordemos que la vena esplénica es tributaria de la vena porta. Además, la vena mesentérica superior y la vena mesentérica inferior también van a generar, digamos, cierta redistribución del flujo, generando, por ejemplo, hemorroides. ¿Por qué? Porque la vena mesentérica inferior se comunica con venas tributarias de la vena hipogástrica, de las venas ilíacas, y de esa manera puede llegar a vena cava. Es decir, que todo este flujo aumentado a nivel del lecho portal puede llegar a vena cava sin pasar por el hígado, pero redistribuyendo el flujo. Por eso los pacientes que tienen cirrosis suelen tener esplenomegalia, suelen tener hemorroides. Por el mismo hecho, puede tener varices esofágicas, puede redistribuir el flujo a nivel de la pared. Bien, todo este caudal sanguíneo que no pasa por el hígado o que pasa mal por el hígado, porque no tiene la distribución del parénquima de manera correcta, va a hacer que llegue al torrente sanguíneo a vena cava y que se redistribuya en la economía, en el resto del cuerpo, se va a redistribuir una sangre que no ha sido metabolizada de manera correcta por el hígado. Entonces genera síntomas de insuficiencia hepática que pueden tener impacto a nivel del encéfalo, a nivel del pulmón, a nivel del riñón. Bien,
Por hipertensión portal, entonces también puede tener cirrosis, perdón, ascitis. ¿Por qué? Porque aumenta la presión en el lecho portal, entonces, además, como el hígado genera albúmina y este hígado está dañado, genera menos albúmina, va a haber menos presión oncótica a nivel de los vasos y como está aumentada la presión a nivel del lecho portal, va a volcar líquido a la cavidad peritoneal. Entonces, esta es una situación muy delicada, ¿eh? Porque, digamos, sacarle el líquido a este paciente tiene que ser de manera muy controlada. ¿Por qué? Porque con la ascitis es que logra cierto equilibrio hemodinámico. Entonces, eh, digamos, ahí las fuerzas están, digamos, quedan bien en evidencia cómo la presión hidrostática dentro de la vena hace que salga líquido y la baja presión oncótica a nivel del vaso hace que salga líquido. También genera que, digamos, que algunas vísceras, digamos, la pared se torne un poco más permeable y deje pasar algunos agentes infecciosos y se genere lo que se llama peritonitis bacteriana espontánea. ¿Mm? Bien, como complicación. Entonces, vemos cómo hay también una redistribución del flujo a nivel de la pared. ¿Todo esto por qué? Porque el lecho portal intenta buscar otra vía para llegar a vena cava sin pasar por el hígado. ¿Por qué? Porque el hígado, como tiene fibrosis, está cerrado, por decirlo de alguna manera. Bueno, y lo mismo con las varices esofágicas, ¿eh? Hay una comunicación entre lo que es el lecho portal y la vena cava a través de venas esofágicas. Pero como las venas esofágicas están justo en la lámina propia, en la submucosa del esófago, están muy en superficie. Entonces, enseguida, cuando aumentan su calibre, hacen relieve en la luz. El problema de las varices esofágicas es que cuando se rompen causan hemorragias catastróficas. ¿Sí? Y pueden causar la mortalidad del paciente. ¿Sí? Puede causar la muerte del paciente. Bueno, además puede tener otros trastornos, digamos, que tienen que ver con la insuficiencia hepática y con cierta redistribución, como la telangiectasias, incluso puede metabolizar algunas hormonas y en varones causar ginecomastia. ¿Todo esto por qué? Porque hay un hígado que está dañado y que tiene una distorsión importante, eh, lo cual genera una redistribución del flujo. Bueno, muchas gracias.